Hubo un momento en el que el hombre que años después sería considerado uno de los actores más famosos y mejor pagados del mundo no podía confiar en sí mismo. Robert Downey Jr., Tony Stark o Iron Man, como lo conocen algunos, no era un desconocido, era brillante, era talentoso, era prometedor. Todo apuntaba al éxito, pero nadie veía lo que estaba pasando dentro de él. Lo que empezó como curiosidad, como juego, como algo controlado, se convirtió en algo que no podía parar. Las drogas no llegaron de golpe, llegaron poco a poco. Primero como escape, después como hábito y finalmente como necesidad. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no consumes por placer, consumes por necesidad, para no sentir. Consumes para apagar la mente, para huir de ti. Y mientras el mundo veía una estrella, él se estaba desmoronando. Arrestos, rehabilitación, recaídas, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y aquí está lo que casi nadie entiende sobre las adicciones. No es la sustancia, es la relación que tienes con lo que pasa dentro de tu cabeza, con tus pensamientos. Porque cuando no sabes gestionar lo que piensas, buscas cualquier cosa que lo silencie, aunque te destruya. Y la pregunta no es ¿por qué alguien se vuelve adicto? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué está intentando callar? Y si no entiendes esto, no entiendes nada. Hoy, aquí en Mind Sherpa, en Ingeniería del Pensamiento, vamos a abordar el tema de la adicción, pero desde un ángulo completamente diferente. Ángulo de mente, pensamientos y creencias. ¿Qué hay detrás de la adicción desde el punto de vista de ingeniería del pensamiento? Quédate, que esto te va a interesar. Cada día millones de personas están intentando dejar una adicción, pero vuelven a caer. No porque sean débiles, no porque no tengan fuerza de voluntad, sino porque están intentando salir de una línea de tiempo sin cambiar la mente que las mantiene en ellas. Mira, voy a abordar el tema de adicciones desde ángulo de los pensamientos y créeme que esto es bastante inusual, así que por favor presta mucha atención, pero voy a empezar con una historia. Y quiero que te metas en el papel de esta historia y con sinceridad tú misma o tú mismo te respondas. ¿Soy yo ese personaje y cómo reaccionaría ante esa situación? Empezamos con la historia. Imagínate que tienes una cita con un chico o una chica para tomar un café, para cenar, para comer o cualquier cosa. Y quedan mañana a las 7 de la tarde. Y tú mañana a las 7 de la tarde puntualmente estás en el lugar acordado, esperando. Pero llega a las 7 de la tarde y a las 7:05 ella o él te llama y te dice, mira, perdóname muchísimo, pero me acaba de surgir algo y de verdad quiero quedar contigo, pero me es imposible hoy día. ¿Qué te parece si mañana volvemos a quedar a la misma hora en el mismo lugar? Y tú le contestas, bueno, bien, perfecto, entiendo algún problema que haya surgido, no hay ningún problema, quedamos mañana. A la misma hora, bien. Llega el día de mañana y tú otra vez estás en el mismo sitio, puntual a la misma hora, esperando a la persona. Y esta persona otra vez te vuelve a llamar, faltando 10 minutos, te dice, mírame, perdona, pero que me acaba de surgir otra situación y lo siento mucho, yo de verdad quiero quedar contigo, de verdad quiero tomarme el café, quiero cenar o quiero comer contigo, pero es que me ha surgido esta situación y no voy a poder estar. Así que, mira, por favor, mañana volvemos a quedar. Y tú le dices, bueno, de acuerdo, bien. Y al día siguiente tú vuelves a estar otra vez en el mismo lugar y ella te vuelve a llamar, ella o él te vuelve a llamar y te dice, mira, discúlpame, pero no voy a poder ir. ¿Y qué te parece si volvemos a acordar otra fecha, pero es que hoy no es posible? Mi pregunta es, ¿qué harías tú en esa situación? ¿Volverías a quedar para otra fecha? ¿O simplemente le dices, mira, ya no quiero ningún café o ninguna cena, simplemente no quiero quedar más contigo? ¿Qué harías? Sinceramente, ¿qué harías tú en esa situación? Te aseguro que el 90% de las personas le van a decir, yo no quedo más
con esta persona. Yo no la vuelvo a ver, no la vuelvo a llamar. Yo ya no le doy una otra oportunidad, porque está claro que no quiere cenar o no quiere tomar ese café conmigo. Está clarísimo. Eso es lo que haríamos, creo que la gran mayoría de personas, ¿verdad? Y si te dijera que esa situación ocurre casi a diario con nosotros mismos. Nosotros con nosotros mismos, casi a diario. Porque eso es lo que pasa cuando decimos, no voy a tomar el café y me lo tomo, no voy a levantarme tarde y me levanto tarde. Eso es lo que pasa cuando decimos, ya no voy a fumar más y vuelvo a fumar, cuando ya no voy a beber y vuelvo a beber. Porque tú a una persona le puedes bloquear el teléfono, te puedes alejar de esa persona, pero ¿cómo te alejas de ti mismo, de ti misma? ¿Cómo tomas distancia de ti mismo, de ti misma? ¿Cómo haces eso? Porque cuando tú te fallas y cuando tú dices, yo voy a hacer esto y no lo haces, no te das cuenta, pero has creado un pequeño o gran resentimiento dentro de ti. Está ahí, vive en ti. Y esos son pensamientos que están rumiando. A veces no te das cuenta, están rumiando en la parte trasera, en el sótano, ¿no? En la parte posterior de tu conciencia, pero están allí. Es un pequeño resentimiento de tú no puedes. Cada vez que quieres dejar el café, el tabaco, el alcohol, la cocaína, la marihuana, el chisme, el juzgar, eso también son adicciones. Cada vez que quieres dejar algo, recaes. Y eso está ahí, está rumiando. No te das cuenta, pero estás creando un resentimiento contra ti mismo, contra ti misma. Hay ese rum que es que yo no puedo con esto, no puedo dejar. ¿Cómo haces? ¿Cómo vives contigo mismo, contigo misma cuando tienes esas pequeñas decepciones? Y esos son pequeñas decepciones que no les damos importancia, pero te aseguro que son pequeñas heridas que están allí. Y esto obviamente se magnifica en una adicción grande. Pero he querido empezar por esta pequeña historia para que te des cuenta que la relación que tenemos con nosotros mismos es extremadamente importante y eso es lo que da base a que después haya una adicción enorme. Y ahora te voy a explicar qué tiene que ver o cómo se conecta todo esto de los pensamientos con las adicciones. Porque nosotros pensamos que lo contrario a la palabra adicción sería sobriedad. No. Lo contrario a adicción es conexión. Tenemos una adicción, y digo tenemos porque te aseguro que todos tenemos una adicción en algún nivel y de algún tipo, todos, sin excepción. Si tienes la adicción de juzgar, que lo tenemos casi todos, bueno, es una adicción que lo podemos manejar, pero hay adicciones obviamente mucho más complicadas como la marihuana, cocaína o peores, ¿no? Pero te vuelvo a decir que esa adicción empieza por la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. ¿Por qué pensamiento habita en nuestra mente? Y desde ahí es como quiero abordar este tema y este vídeo el día de hoy. Así que vamos a empezar por ahí. Lo contrario a adicción no es sobriedad, es conexión. Tenemos una adicción porque estamos desconectados. ¿Desconectados de qué? Mira, existe la creencia de que el pensamiento raíz de una adicción es quiero consumir. No, no es verdad. El pensamiento raíz de una adicción es no puedo estar conmigo mismo. Así que cuando la pregunta es ¿desconectados de qué? Es de nosotros mismos. Toda adicción nace de un pensamiento semilla. No puedo tolerar esto. Necesito algo para escapar de mí. Y nuestra mente crea una historia para que algo de fuera sustituya y consuele o mitigue el dolor que yo siento dentro de mí, en mis pensamientos. Así que toda adicción empieza con un pensamiento. No puedo soportar lo que siento. Sea cual sea lo que dio origen a ese sentimiento de no puedo soportar lo que siento. Y esa emoción tampoco es el problema. El problema es el pensamiento que tienes sobre esa emoción que tú crees que no puedes soportar lo que sientes. Ese es el verdadero problema. Y eso, debido a que no nos enseñan cómo pensar, fíjate lo que estoy diciendo, no nos enseñan cómo
pensar, ni siquiera nos enseñan si todos los pensamientos que tenemos son nuestros. No nos enseñan nada sobre pensamientos, con lo cual, cuando tenemos este tipo de pensamientos que nos dragan, que nos arrastran a ese tipo de pensamientos, caemos en alguna adicción. Sea comer en exceso, sea el tabaco, sea el alcohol, sea cualquier tipo de adicción, incluyendo la de juzgar, como he dicho, que es la adicción que tenemos casi todos en algún nivel, ¿de acuerdo? Pero cuando caemos en eso, no nos damos cuenta, pero ese tipo de pensamientos que se convierten en nuestra FED, frecuencia emocional dominante, recuerda que siempre hablamos de FED en este canal, cuando se convierten en nuestra FED, esos pensamientos se vuelven casi una creencia, porque se repiten tanto en esos pensamientos que tú te identificas con ese pensamiento y te comportas con ese pensamiento, como ese pensamiento se está diciendo que eres. Con lo cual, cuando tú te mantienes en ese pensamiento, estás cayendo en una frecuencia, en la frecuencia de la adicción, en la frecuencia de estar adicto a una persona, a una sustancia, y vas a mantenerte en esa línea de tiempo. Parece simplista en el sentido de que para cambiar todo ese proceso hay que cambiar el pensamiento original o los pensamientos originales que han dado origen a todo el problema de la adicción. Pero ahí está el secreto, porque cambiar el pensamiento original es relativamente sencillo. Es sustituir pensamientos de desconexión, sustituir pensamientos de falta de autoestima por pensamientos que te conecten y que te suban la autoestima. Eso es relativamente fácil. El problema es cómo hacemos para elegir esos pensamientos cuando sabemos que la adicción llega a un punto en que la adicción es simplemente una elección. Porque en el momento en que tú sabes que tienes una adicción, deja de ser una adicción, se convierte en una elección. Y cada día tú estás eligiendo volver a fumar, a beber, a esnifar, a juzgar, a comer en exceso. Estás eligiendo, ya es una elección. ¿Por qué eliges eso? Porque hay un dolor detrás y tú crees que eso que estás eligiendo en exceso, que está fuera de ti, va a mitigar el dolor que tienes dentro de ti. Así que, para tratar el tema de las adicciones desde los pensamientos, hay dos secretos. Y haz un poco de autoanálisis y lo vas a encontrar. ¿Qué dolor? ¿De qué dolor estás huyendo? ¿De qué dolor estás huyendo? Abandono, rechazo, 1000 dolores. ¿De qué dolor estás huyendo? Y después, ¿qué pensamiento original está sosteniendo ese dolor? O ¿qué conjunto de pensamientos, o sea, una creencia, están sosteniendo ese dolor? Encuentra esas dos raíces y vas a tener la estructura visible de tu adicción. Y una vez que tienes la estructura visible de tu adicción, te aseguro que es ahí cuando empieza a perder fuerza, porque estás haciendo lo visible lo que hasta antes era invisible. Así que las adicciones no empiezan en una sustancia, empiezan en un pensamiento repetido, en una emoción no resuelta, en una identidad interna que piensa que solamente así puedes sobrevivir. Y la neurociencia nos explica que las adicciones te reconfiguran el cerebro. Pero lo que no te explica es que también te mantienen en una línea de tiempo concreta, en una versión de ti que se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque siempre estás eligiendo los mismos tipos de pensamientos que te llevan al mismo tipo de emoción, que te llevan al mismo tipo de vibración, que te llevan al mismo tipo de frecuencia y que vuelven a reconfigurar otra vez tu realidad de adicción. No cambia porque el círculo vicioso no ha cambiado desde el origen, que es el pensamiento original. Así que desde ingeniería del pensamiento, una adicción no es un vicio. Es una realidad mental automatizada, una versión de ti que se ejecuta sola, mientras otras versiones de ti quedan completamente bloqueadas. ¿Y por qué se bloquean? Porque siempre eliges el mismo pensamiento. Mira, te explico el círculo vicioso en el que caemos con este tipo de adicciones, con una adicción. Tienes el pensamiento, vamos a suponer que el ejemplo es el alcohol. Tienes un pensamiento, la necesidad de alcohol. Ese es el pensamiento original
¿Qué es lo que yo creo que está originando? La necesidad de beber alcohol. Y tengo la emoción que me ha generado ese pensamiento, que la emoción es ansiedad, vacío, dolor. Hay una emoción ahí que ha generado ese pensamiento. Después tenemos la conducta, que es el hábito de beber. Es la conducta, ¿de acuerdo? Pero eso nos lleva al alivio momentáneo. Y el alivio momentáneo después nos lleva a la culpa o a la vergüenza. Y después otra vez nos lleva a repetir el pensamiento original y volvemos a llevar en ese ciclo. Es como un programa. Y el programa se ejecuta automáticamente porque no estamos cortando el pensamiento raíz de lo que te hablé hace un momento. ¿Qué pensamiento origina eso? ¿Qué dolor origina eso? No estamos cortando. Con lo cual el bucle parece interminable. Y nosotros apuntamos y culpamos a la sustancia. Marihuana, alcohol, tabaco, azúcar, lo que sea. Apuntamos a la sustancia, pero no estamos viendo el dolor que está originando que recurramos a esa sustancia. Por eso el programa, este bucle, este ciclo, no se rompe con fuerza, se rompe con conciencia, se rompe con conocimiento. ¿Qué pensamiento y qué dolor están sosteniendo mi adicción? Hay gente que me comenta, me falta voluntad, me falta fuerza de voluntad, pero no necesariamente, no funciona así necesariamente, porque la voluntad, la fuerza de voluntad vive en el yo autoexigente, en el yo del niño herido, en el yo del niño saboteador, en el yo del niño complaciente. No necesariamente te falta fuerza de voluntad, lo que posiblemente te falte es conexión, no fuerza de voluntad. Porque solo la fuerza de voluntad, la sola fuerza de voluntad te va a llevar a luchar. Y la lucha te va a llevar a la culpa, a la recaída, al autoodio. Y no se sale de una adicción luchando contra uno mismo. Una adicción no es una condena. Es una línea de tiempo que puede cambiarse. Y no necesitas ser más fuerte. Necesitas ser más consciente. Porque cuando cambias la mente que elige, cambias la realidad en la que vives. Nos vemos en la próxima.